El año pasado tuvo una caída, una disminución de doble dígito. No obstante, la industria de seguros, que es un reflejo de la actividad económica, tuvo solo una caída de 3% al cierre del 2020. En el presente año hemos visto pues, que la actividad económica ha comenzado levemente a tener una apertura y de esa misma forma pues, la actividad de seguros va en línea con el desempeño de la economía. El decrecimiento en el volumen de primas al cierre del primer trimestre es de 4,7%. Eso representa un volumen en primas suscritas, que es como se mide la facturación del mercado de seguros, de 381 millones de dólares en los diversos ramos que pues componen el mercado de seguros. El mercado de seguros se divide en dos grandes áreas, que son los ramos generales, o ramos patrimoniales, donde están los ramos de incendio, automóvil, pólizas de robo, de construcción, responsabilidad civil y demás, y los ramos denominados ramos personales, los ramos de vida, que están el ramo de salud, el ramo colectivo de vida individual, donde vemos que en estas dos áreas el ramo de personas solo ha tenido un decrecimiento en primas de 1,2% y en ramos generales 8% de decrecimiento. En el mercado, los ramos de personas representan el 51% de estas primas que acabo de mencionar, de 381 millones, y los ramos generales el 49% de las primas del mercado. Los dos principales ramos del mercado son el ramo de salud, que tiene prácticamente el 23% de las primas del mercado, y el ramo de auto, que aproximadamente un 16%. Entre estos dos ramos tenemos el 40% de las primas del mercado. Con esto quiero decir que el desempeño de estos dos ramos pues es crítico en digamos que el desempeño de nuestro mercado, el ramo de salud y el ramo de auto. Cuando vamos a ver ramo por ramo, podemos ver las tendencias comparativamente al primer trimestre del 2020, donde cabe destacar que el primer trimestre del 2020 todavía no teníamos el efecto COVID de la pandemia. Así que podemos ver que los diferentes ramos, por ejemplo, el ramo de salud, a la fecha tiene un crecimiento alrededor de 4%, y sin embargo el ramo de automóvil sí tiene una caída de alrededor también de 6%. ¿Ya? Y pues vemos el desempeño de los diferentes ramos, donde han tenido, pues, cabe destacar el ramo de fianzas, que como saben el ramo de fianzas está muy ligado al sector de la construcción, donde todavía no se ha dado una reactivación, donde tiene una caída de más de 40%, básicamente. Cuando vemos lo que es la siniestralidad, que es realmente los siniestros incurridos o los siniestros que experimenta la industria, comparativamente al volumen de primas, podemos ver la tendencia en esta gráfica que estamos viendo, donde vemos pues una disminución en el ramo de salud leve, pero sí una disminución, y eso es producto de que a pesar de que desde el día 1 de la pandemia el sector seguro fue solidario con los asegurados, amparando todas las enfermedades producto del COVID, que es una exclusión de todas las pólizas, pandemia y epidemias, y desde el día 1 del inicio de la pandemia se están amparando todas las operaciones, todo lo que son los insumos, gastos médicos, hospitalarios de COVID. Lo que son las cirugías no urgentes, otros procedimientos han disminuido. Por eso es que vemos una siniestralidad menor a la del 2020.
¿verdad? Las personas pues obviamente evitan ir a hospitales, por eso es que estas cirugías no urgentes se han dilatado. Pero la tendencia a futuro es que la siniestralidad de salud pues va a ir incrementándose y debe inclusive superar al 2020. Un ramo que sí vemos una tendencia creciente de siniestralidad es el ramo de automóvil, porque recordarán que el año pasado los autos estuvieron detenidos mucho tiempo por el tema de la cuarentena y las aseguradoras dimos bonificaciones y descuentos por la limitación de circulación de estos automóviles. Pero ya hay una apertura de la economía y una, digamos, apertura de la actividad en general del país, vemos ya un incremento importante en la siniestralidad de auto. Y obviamente en las coberturas de auto, la principal causa de siniestros son las colisiones, los choques que tenemos en este país. Así que ahí vemos pues en color azul, pueden ver el incremento que ha tenido las colisiones en el ramo de automóvil, ¿no? En cuanto a lo que es vida, sí estamos notando una tendencia preocupante en la mortalidad, producto de las muertes principalmente relacionadas con COVID. Entonces, aquí podemos ver básicamente que las primas de vida han disminuido, este ramo de vida individual, han disminuido alrededor de 2 millones de dólares. Sin embargo, hemos tenido un incremento en los siniestros incurridos, ¿verdad?, de alrededor de 7 millones de dólares, producto básicamente de la mortalidad. Por lo cual, el factor o el índice de siniestralidad, que en el primer trimestre del año 2020 era de 31%, este año ese índice ha aumentado a 49%. Pueden ver el importante incremento que ha tenido la siniestralidad. Y de 217 casos que tuvimos en el 2020 a causa de fallecimientos, eso se ha incrementado a 353 fallecimientos en este año. Ahí pueden ver pues el importante incremento de la mortalidad que hemos tenido, y después esto se debe principalmente pues a muertes por el COVID-19. El ramo de salud, que es el ramo de mayor volumen de primas del mercado, sí ha experimentado un crecimiento de, como mencioné, de 4%. Pueden ver la tendencia de la gráfica donde se nota pues este crecimiento. Y por otro lado, los siniestros incurridos han tenido una leve reducción de alrededor de 3 millones de dólares, ¿verdad? Vuelvo y repito, porque las personas están prefiriendo no ir a hacer cirugías no urgentes o dilatar estas cirugías para no ir a hospitales. En la medida que las personas estén vacunadas y se sientan más seguras, estas cirugías se van a dar, por lo cual la siniestralidad debe volver a los niveles normales que estaban en el 2020. Por eso es que la siniestralidad, pueden ver que el año pasado era de 66% y este año está en 60% en salud. Si hay, cabe destacar una tendencia que estamos viendo. Las personas han tomado muy, digamos, como una prioridad en sus coberturas tener una póliza de salud, por lo cual el volumen de pólizas del mercado ha incrementado alrededor de 6,6%. El año pasado teníamos pólizas vigentes en el ramo de salud, 98.600 pólizas, y este año hay 105.100 pólizas en el ramo de salud. Y eso obviamente es porque las personas quieren estar protegidas por las diferentes enfermedades que tenemos. Y no solamente por COVID, recuerden que también ahora llega la época de las lluvias y viene la influenza, que también es un virus que afecta a gran parte de la población. ¿Okay? El ramo de colectivo de vida, donde básicamente tenemos colectivos de vida asociados a créditos de las entidades financieras y colectivos de vida que usualmente las empresas le dan como beneficio a los empleados. En este ramo se ha notado una importante también tendencia del incremento de la mortalidad, ¿verdad? Que, como pueden ver en esta gráfica, se nota básicamente que la siniestralidad
ha aumentado de 19.7 millones en el 2020 a 33 millones en el 2021. Básicamente, comparativamente al primer trimestre del 2020, el sector seguros en el colectivo de salud tiene 14 millones de dólares más en siniestros en el ramo de colectivo de vida, que obviamente ha impactado muy fuerte este sector, este ramo, y notamos que continúa incrementándose la siniestralidad, producto pues de la muerte por COVID. En lo que se refiere a estadísticas específicamente de COVID, que desde que comenzó la pandemia las estamos monitoreando, a la fecha ya prácticamente un año, desde que comenzó, más de un año desde que comenzó la pandemia, el sector seguros ha pagado prácticamente 79.8 millones en reclamaciones originadas o causadas por el COVID en los ramos de salud y en los ramos de vida. De estos 79.8 millones, el 60% son en las coberturas de vida individual y de colectivo de vida. Y el 40% son reclamaciones de salud. El sector seguro sigue siendo solidario con sus asegurados y se siguen amparando los reclamos de COVID, ¿verdad? Y pues aquí pueden ver lo que se ha desembolsado en siniestros incurridos a la fecha. Esta gráfica pues muestra, como llamamos, la tendencia mes a mes, semana a semana, cómo ha sido la evolución de COVID, ¿verdad? Y se notan pues los picos donde ha habido pues las olas, la primera ola de contagio y la segunda ola, y gracias a Dios los pronósticos no han sido certeros porque no se da la tercera ola en Panamá. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy prudentes porque el COVID sigue en Panamá, sigue en el mundo, y tenemos muy cerca, hemos visto pues el sector, el área de Costa Rica, que es nuestro vecino país, que tiene la tercera ola y tiene un alto índice de contagio, y también en Colombia, por lo cual no podemos bajar la guardia y hay que continuar cuidándonos y manteniendo las medidas de bioseguridad para evitar que los contagios aumenten en nuestro país. Así que bueno, con esto es básicamente las estadísticas del sector. Así que estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan a bien. Adelante, no escucho. ¿Aló? Adelante, señor Douglas. Sí, buenos días a todos. Gracias a Padea por la conferencia de prensa, a todos los concurrentes. Quería preguntar si Apadea y las compañías que forman parte de esta asociación han considerado un tiempo límite para seguir cubriendo los costos en que están incurriendo solidariamente la compañía por efecto de COVID en salud. Bueno, gracias por la pregunta, Douglas, muy interesante. Bueno, realmente, voy y repito, desde el inicio de la pandemia fuimos solidarios con nuestros asegurados, cubriendo los reclamos de COVID, que a la fecha ya van rondando los 80 millones de dólares. Ese tema no lo hemos discutido en la directiva de la asociación. No obstante, me atrevo a adelantar que vamos a continuar cubriendo estas reclamaciones de COVID, ¿verdad? Y obviamente cada compañía en su momento tendrá que evaluar sus resultados y en caso de que haya alguna desviación muy importante, manifestarlo. Pero hasta el momento la industria sigue apoyando y siendo solidaria con los asegurados. Así que no hay una, respondiendo a tu pregunta, no hay una fecha que se ha conversado al respecto. Continuamos siendo solidarios con los clientes y cubriendo las reclamaciones por COVID, tanto en salud como en vida. Gracias, Douglas. Roberto, señor Arturo, Roberto González. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Roberto. Hola, buenos días, Arturo. Quería saber un poco qué valoración hacen del resultado del primer trimestre, esa caída que hay en primas, principalmente a qué se debe. Y
conocer un poco cuáles son las expectativas para el resto del año, teniendo en cuenta que, digamos, si todo sigue como parece que vamos hasta ahora y hay un control de la pandemia, podríamos tener cierta reactivación de la economía. Sí, bueno, principalmente la caída del volumen de primas era de esperarse. Recordaremos que en el mes de enero tuvimos una cuarentena total, los primeros días del mes de enero, lo cual obviamente causó una baja en la demanda de pólizas en diferentes ramos, ¿verdad? La actividad económica estuvo cerrada los primeros días de enero. Así que nosotros vemos que este resultado del primer trimestre era hasta cierto punto de esperarse. Y vuelvo y repito, la actividad de seguro está muy ligada a la actividad económica y sí estamos notando, sobre todo al final del mes de marzo, una leve incremento de la actividad en diferentes sectores. Pero todavía hay mucha incertidumbre en muchos sectores, ¿verdad?, sobre el tema de la pandemia. El tema de la vacunación es un elemento crítico para lograr, pues, que la economía comience a recuperarse y así el sector. Cuando vemos, pues, todo digamos, la composición del mercado, vemos que el ramo de automóvil poco a poco ha venido recuperándose en la caída que tuvo en el 2020. Ya vemos, pues, que se están vendiendo autos nuevos. Que recordemos que el año pasado hubo más de 6 meses donde no se vendieron autos nuevos en el país, y eso causó un impacto muy, muy fuerte. Como yo mencioné al inicio, los dos ramos que tienen, digamos, el peso del mercado es salud por un lado y auto por otro. El ramo de salud sí estamos notando un incremento en pólizas individuales de salud, porque las personas son conscientes de la importancia de tener protección para él y su familia de una póliza de salud privada. Entonces estamos viendo, pues, un incremento hacia la demanda y compra de seguros individuales de salud. Y nosotros somos positivos y pensamos que a partir del segundo semestre de este año debe darse sin duda una recuperación de la economía y de la actividad de seguros. Señor Arturo, Violeta Villar consulta. Me gustaría conocer cómo la industria se ha adaptado desde el punto de vista tecnológico al nuevo tiempo que impone la pandemia. La adaptación desde el punto de vista tecnológico al nuevo tiempo que impone la pandemia. Gracias. Sí, ya desde antes de la pandemia, todo el sector seguros venía trabajando en ciertos aspectos de transformación digital, y de hecho, cuando se dio el cierre a finales de marzo del año pasado, el sector seguros continuó operativo 100%, emitiendo pólizas de forma digital, haciendo el pago de las reclamaciones, atendiendo los reclamos de forma digital, también cobrando por medios digitales. Ciertamente esto se ha acelerado y todo el sector está abocado a, digamos, a desarrollar plataformas digitales para dar un mejor servicio a los clientes. Porque obviamente somos conscientes de que el mundo cambió y los servicios por medio de plataformas digitales llegaron para quedarse. Así que digamos que el sector seguro se ha adecuado muy bien, o digamos que ha operado sin ningún problema en esta pandemia, y lo vamos a continuar haciendo en los próximos meses y años de una manera mucho más eficiente. Señor Arturo, Alma Solís, de SNIC Noticias, me gustaría consultar sobre la inflación médica. ¿Cómo se ha comportado y el impacto que esto tiene en la industria de seguros? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. En este momento no contamos con una estadística de cómo ha sido la inflación médica en estos últimos meses. Sin embargo, históricamente la inflación médica de Panamá ronda doble dígito, ¿verdad?
costos médicos, costos hospitalarios, medicamentos. En su conjunto representan pues los insumos que son indemnizados por las aseguradoras en salud. Por lo cual, esta inflación médica tiene un efecto directamente sobre la siniestralidad del ramo de salud, ¿no? Por esa razón es que las aseguradoras debemos hacer ajustes periódicos en las tarifas y las primas de salud para poder compensar esta inflación médica que se da en el país. Pero vuelvo y repito, históricamente esta inflación ha estado alrededor de doble dígito, alrededor de 10 a 12%, es el índice que manejábamos, ¿no? Pero no tenemos el índice del 2020 realmente. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo quisiera, buenos días, gusto saludarlos a todos. Quisiera preguntarles, señor Sáenz, pero ustedes, digamos, han estimado porcentualmente ese crecimiento para el año esperado y para el próximo año. Yo sé que hay situaciones que están todavía no claras, pero ustedes más o menos, ¿qué ven? ¿Qué puede llegar a pasar? Y lo segundo que le iba a preguntar es si esta pandemia ha generado nuevas opciones de seguro o de coberturas en el caso particular de Panamá. Se lo pregunto porque, por ejemplo, me decía alguien del sector cafetero que aquí en Panamá no había seguros de protección de cultivos para, por ejemplo, contingencias como el MIS, pero los huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si esta pandemia ha generado nuevas opciones de servicio y póliza. Gracias. Sí, bueno, de hecho, sí se han dado algunas iniciativas de aseguradoras, especialmente ofreciendo productos para COVID, ¿no? Ha habido algunos productos que se han estado ofreciendo en el mercado que cubren algunos límites. Si la persona pues está hospitalizada, cubre un monto de gastos médicos o fallece por COVID, se han ofrecido al mercado. O sea que sí hay algunos productos nuevos que han sido lanzados al mercado producto de COVID. También hemos visto una tendencia a la demanda de seguros de riesgo cibernético, porque obviamente ahora todos estamos trabajando algunos home office y el riesgo cibernético digamos que se ha incrementado, ¿no? En cuanto a la pregunta sobre seguros disculpe, que hubo un problema técnico acá. Ahora sí. Gracias. Sí, bueno, en relación a la pregunta sobre seguros agrícolas y demás, sí, es ciertamente el sector, hasta donde conocemos, no se ofrecen seguros agrícolas. Sí, de manera facultativa hay algunas coberturas que se ofrecen, pero no digamos que de una manera automática por la compañía, ¿no? Se ven caso por caso. O sea, en el mercado facultativo internacional, algunas coberturas especializadas se han colocado por algunas de las compañías del sector, pero no como un producto generalizado, básicamente. Yo le he preguntado también sobre el crecimiento estimado o proyectado para este año en la actividad que ustedes desempeñan y para el próximo. ¿Ustedes hay alguna? Porque me imagino que esto es reflejo de lo que pasa en la economía. ¿Qué esperan ustedes, por favor? Nosotros esperamos sobre todo una recuperación del sector a partir del segundo semestre del año, ¿verdad? Cuando ya el porcentaje de personas vacunadas esté en un nivel, digamos, que se dé una protección de rebaño, ¿verdad? Porque todavía Panamá está expuesto a que se dé una tercera ola, eso dicen los pronósticos, a pesar de que tenemos contagios muy bajos, no hemos pasado el riesgo todavía. Por lo cual esperamos una recuperación en el segundo semestre de este año. Sí notamos un incremento en la actividad económica en la parte del último trimestre del año, ¿verdad? Pero todavía hay incertidumbre si vamos a mantener el ritmo económico que tenemos. También hay un factor que va a incidir mucho. En Panamá el sector bancario dio una prórroga para el pago de todo lo que son las obligaciones crediticias hasta el 30 de junio de este año. Entonces, ese también es un factor que va a tener mucho que ver porque las empresas
van a tener en ese momento que tomar una decisión de pagar sus obligaciones financieras. Entonces, todo esto está muy relacionado a lo que va a pasar en el sector seguro en este año. Viendo lo que pasó en el primer trimestre, donde hay una caída de 4,7, ¿verdad? Nosotros pensamos que si se da todo como debe ser y la vacunación continúa al ritmo que llevamos, el segundo semestre debe ser positivo, por lo cual yo me atrevería a pronosticar para este año un incremento del sector entre 3 a 4%. Perdón, ¿me recuerda cuánto creció el año pasado? ¿O cuánto fue el año pasado el sector decreció 3%. Respecto a 2019. Correcto. Solo 3, y la economía panameña tuvo una caída de alrededor de 16%, ¿no? El Producto Interno Bruto del país. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta, por favor? Una pregunta, Arturo. Sí, adelante. Sí. El país, además de haber sido impactado por el tema del COVID, también ha sido impactado por el tema de los desastres naturales y va a seguir siendo impactado. Tengo entendido que el gobierno adquirió un seguro para desastres naturales y tener ese fondo de contingencia. ¿Tienen ustedes algún conocimiento o se vincula esto con alguna de las compañías de Apadea o es directamente con los reaseguradores? Pues mira, no tengo conocimiento. Yo sí he escuchado que el gobierno estaba en esas negociaciones, pero a nivel de Apadea desconozco si alguna compañía ha tenido que ver en esa gestión con el gobierno. Consulta breve, aumento en algunas de las pólizas, ejemplo en las de salud por el tema de inflación médica y en algunas otras si usted prevé. Sí. Alma Solís. Sí, el tema de la inflación médica en nuestro país es un tema, como mencioné, histórico, donde alcanza doble dígito. Y cada aseguradora, no puedo hablar por todas, porque la realidad de los portafolios de cada aseguradora es diferente. Cada compañía técnicamente debe tener una tarifa suficiente según establece nuestra legislación actual para poder hacer el pago de todas las reclamaciones, ¿verdad? Entonces, sí, las compañías tienen que hacer ajustes por inflación médica de manera frecuente, las cuales son sustentadas en base a metodologías actuariales, al regulador, a la Superintendencia de Seguros, ¿verdad? Posiblemente se puedan estar dando, pero ya vuelvo y repito, esto depende de cada aseguradora. Los aumentos que posiblemente se vean este año no son aumentos quizás del 2020, porque el año pasado se suspendieron los aumentos por inflación médica unos meses, hubo una suspensión y eran aumentos que tenían que ver con inflación médica del 2019 inclusive. O sea que si alguna aseguradora ha hecho algún aumento por inflación, inclusive no es relacional al 2020, son aumentos que vienen desde años anteriores. Porque estos aumentos, hoy repito, se presentan al regulador y tienen un proceso de revisión para luego ser implementados. Y en el 2020 también las aseguradoras fuimos solidarias y estos aumentos que habían sido autorizados por el regulador fueron suspendidos por un periodo de tiempo. Luis Alberto Sierra, Arturo, ¿cuál es, por favor, el crecimiento proyectado para el 2022? ¿Prevé una recuperación? Sí, bueno, siendo un poco futurista para el 2022, debemos estar todos vacunados en nuestro país, por lo cual sin duda debemos tener una recuperación del sector seguros. Históricamente el sector seguros siempre ha tenido un crecimiento, ha tenido un crecimiento por encima del Producto Interno del país, ¿no? Así que tiene mucha relación con el sector económico y lo que hemos visto en algunas proyecciones es que el 2022 la economía panameña va a tener una recuperación, por lo cual sí debemos tener un crecimiento, pienso que puede estar alrededor del 5 a 7%
del sector seguro, ¿no? Bueno, de nuevo otra pregunta. Le agradecemos a todos los medios presentes, colegas y amigos, y les reiteramos que el sector seguro se encuentra en una posición robusta. Continuamos cumpliendo con nuestra principal labor de indemnizar a nuestros asegurados y mantenemos la solidaridad con cada uno de ellos. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.